Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de nuevo. En la lección anterior vimos lo que las diferentes iglesias cristianas tienen en común. En esta lección, la última de este curso, queremos ver algunas de las diferencias. Una pregunta fundamental es, ¿cuál es la fuente de su doctrina? La Iglesia Católica Romana tiene dos fuentes. Una es la Biblia, la otra es la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia, entonces, tiene dos ramas. Una rama son los pronunciamientos que han salido de los concilios ecuménicos a lo largo de los siglos. La otra rama son los pronunciamientos del Papa cuando habla ex cátedra, un término latino que se traduce desde la silla, es decir, el trono del Papa. En esta capacidad, cuando está hablando de asuntos de fe y moral, se le considera infalible, incapaz de cometer un error, ya que son asistidos por el Espíritu Santo. Esto explica por qué en la Iglesia Católica Romana hay doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Sin embargo, recuerde que desde su perspectiva, las doctrinas que se dictan a través de la Iglesia son tan válidas como las que se encuentran en la Biblia. Uno de los cambios principales que surgió de la Reforma a principios de 1500 fue sola Escritura, lo que significaba que solo la Biblia debía ser la fuente de toda práctica y doctrina. Las enseñanzas fuera de la Biblia, que no se ajustaban a las Escrituras, debían ser rechazadas. El último capítulo de la Biblia nos advierte que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de lo que está descrito en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Un cambio final que surgió de la Reforma fue cómo se interpretaría la Biblia. La Iglesia Católica Romana siempre ha reservado ese derecho para la Iglesia. En efecto, para ellos mismos. Creen que el Papa y la alta jerarquía eclesiástica tienen la autoridad para determinar la interpretación de las Escrituras. En contraste, Lutero dijo que las Escrituras deberían interpretarse a sí mismas. Lutero aceptó el hecho de que hay muchas enseñanzas en la Biblia que no tienen un sentido lógico. La doctrina de la Trinidad, o lo que Jesús es plenamente Dios y hombre al mismo tiempo, son ejemplos de eso. Para él, ser bíblico era más importante que ser lógico. A pesar de que Lutero tenía un intelecto de un genio, creía en el uso ministerial de la razón, una palabra que significa siervo en lugar de un uso magisterial, una palabra que significa maestro. En otras palabras, debemos usar nuestras habilidades intelectuales como sirvientes para ayudarnos a aprender las Escrituras, pero no como un maestro para emitir juicios o rechazar lo que somos incapaces de comprender por completo. Por el contrario, Zwinglio y Calvino fueron influenciados por el humanismo. El humanismo hace que el intelecto sea el juez final de todas las cosas. Debido a esta influencia humanista, Calvino y Zwinglio otorgaron una mayor importancia a la lógica. Según ellos, las Escrituras debían tener sentido para nuestro intelecto. Este énfasis en la lógica afecta la forma en que entienden ciertas enseñanzas de la Biblia, especialmente el bautismo, la cena del Señor, la elección y el papel del hombre en la conversión. Hagamos una comparación paralela de ciertas doctrinas claves. La Biblia. Para la Iglesia Católica Romana, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. También incluye a los libros o textos apócrifos, pero no es la única fuente de sus enseñanzas. La tradición de la Iglesia es otra fuente de sus enseñanzas. En la Iglesia luterana, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento son la verbal, inerrante e inspirada palabra de Dios y la única fuente de doctrina y práctica, sola Escritura. Aunque en la práctica, lamentablemente, algunas denominaciones luteranas escogen ignorar importantes doctrinas bíblicas. En la Iglesia Reformada, la Biblia es la palabra de Dios verbal, inerrante e inspirada, sola Escritura.
Desafortunadamente, la mayoría de las denominaciones protestantes de hoy en día ahora ven a la Biblia más como la palabra sobre Dios que como la palabra misma de Dios. Perdón. La Iglesia Católica Romana afirma que Jesús hizo posible el perdón. El hombre debe obtener este perdón a través de una combinación de fe y buenas obras. Se usa el sacramento de la penitencia. Se requiere en el purgatorio que se pague el castigo temporal por los pecados no confesados en esta tierra. La Iglesia Luterana cree que el perdón nos llega plena y libremente sin ningún mérito o dignidad de nuestra parte, por la gracia de Dios, un favor inmerecido. Recibimos este perdón a través de la fe o confianza en Jesús. El hombre es justificado, en otras palabras, declarado inocente de la culpa y el castigo de sus pecados por la fe. Hacemos buenas obras por amor y agradecimiento a Dios, no por miedo u obligación. El énfasis está en lo que Dios ha hecho por usted, no en lo que el hombre debe hacer por Dios. La Iglesia Reformada tiene una opinión similar sobre el perdón como la Iglesia Luterana, pero tiene una tendencia a despredicar el Evangelio. Esto se hace prometiendo lo que la Biblia no promete o exigiendo lo que la Biblia no exige. El énfasis está más en lo que el hombre debe hacer por Dios en lugar de lo que Dios ha hecho por el hombre. Bautismo. La Iglesia Católica Romana considera el bautismo un sacramento que perdona el pecado original y el pecado real cometido hasta el momento del bautismo. La Iglesia practica el bautismo de infantes. En la Iglesia Luterana, el bautismo es un sacramento que el Espíritu Santo usa para obrar la fe y a través de la fe ofrece perdón y vida eterna. La Iglesia Luterana, practica el bautismo de infantes. Para la Iglesia Reformada, el bautismo no es un sacramento, no tiene poder para obrar la fe ni ofrece perdón. Es algo que una persona que ya tiene fe hace como un acto de obediencia y una promesa de compromiso con el Señor. La Iglesia no practica bautismo de infantes. Arrepentimiento. En la Iglesia Católica, el arrepentimiento está vinculado con el sacramento de la penitencia. Este sacramento consiste en confesión, contrición, absolución y satisfacción. En la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada, el arrepentimiento es un reconocimiento doloroso del pecado y la confianza de que ha sido perdonado a través de los méritos de Cristo. El deseo de cambiar y corregir el pecado son frutos del arrepentimiento. Nota final. Las iglesias cristianas también pueden clasificarse como confesionales o fundamentalistas. Una iglesia confesional confiesa exactamente lo que predica y enseña en una serie de documentos conocidos como sus confesiones. Se espera que los miembros estén de acuerdo con las confesiones del cuerpo de su iglesia. Las iglesias fundamentalistas son menos exigentes. Se espera que los miembros estén de acuerdo con las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Sin embargo, son libres de interpretar la doctrina menos fundamentales tal como les plazca. En tiempos pasados, casi todas las iglesias eran confesionales. Actualmente, las iglesias de más rápido crecimiento son fundamentalistas. Gracias por su tiempo y atención. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.